Eran apenas pasadas las 4 de la madrugada, el 5 de enero, cuando el flujo de imágenes del Hubble se actualizó por última vez esa noche. 17 exposiciones habían sido programadas, parte de un barrido rutinario de 3I Atlas, un objeto interestelar que, hasta ese momento, se había comportado casi como un fantasma deslizándose por el sistema solar. 15 de las imágenes eran esperadas. Una había sido marcada desde el inicio como prueba. Una exposición profunda con una combinación inusual de filtros. Pero la imagen final, la 17ª, era diferente. No en formato ni en resolución, sino en lo que revelaba. Durante días, 3I Atlas había aparecido como una mancha azulada y tenue con una coma sutil, coherente con un cuerpo fragmentado, débilmente cohesionado. Era el tipo de observación que encajaba cómodamente en nuestras expectativas. Un objeto probablemente no mayor que un vehículo compacto, derivando con una ligera rotación, desprendiendo material suavemente mientras la radiación solar lo empujaba. Nada en los primeros 16 fotogramas rompía esa imagen. Rotación leve. Asimetría en la coma. Estándar. Predecible. Silencioso. Pero entonces llegó el último fotograma. Lo que mostró la 17ª imagen no fue dramático, no fue obvio. De hecho, para un ojo casual, las diferencias podrían no parecer gran cosa. El halo de luz alrededor del objeto parecía apenas más delgado en un lado, más uniforme que antes. La cola, que previamente se abría en un ángulo predecible, había cambiado su simetría, curvándose ligeramente de una forma que sugería movimiento contra el viento solar, no con él. Y lo más curioso, el centroide de la luz reflejada ya no se alineaba perfectamente con el centro de masa calculado. Estaba desplazado, lo suficiente como para iniciar una investigación, no un titular. Un pequeño grupo de astrónomos lo notó primero. Los que aún observaban las transmisiones de madrugada, los señalaron en silencio. Sin comunicados de prensa, sin transmisiones en vivo. Solo una cadena privada de mensajes en un canal cerrado de Slack, llena de frases como ¿alguien más ve esto? ¿Estoy interpretando mal el desplazamiento del PSF? La 17ª imagen no estaba corrupta, no estaba digitalmente dañada. Simplemente sugería que algo en 3I Atlas había cambiado, de manera sutil pero significativa. Lo suficiente como para incomodar. Lo suficiente como para despertar viejas preguntas que nunca se resolvieron del todo, tras el paso del primer visitante interestelar años atrás. Lo suficiente como para que surgiera una frase que nadie quería usar. Movimiento anómalo. El objeto no había brillado de repente. No se había fragmentado. No hubo chorros repentinos de material ni aceleración inesperada. Pero en ese compuesto final de campo profundo, tomado con un tiempo de integración inusualmente largo y bajo condiciones ideales de cielo oscuro, algo en la luz no cuadraba, no de forma dramática, solo lo justo, como si el objeto se hubiera rotado silenciosamente a una nueva posición, una que revelaba no solo luz reflejada, sino estructura, sombras que insinuaban geometría, nitidez que no pertenecía a la nube de escombros de una simple roca espacial. No hubo consenso inmediato. Algunos dijeron que era un artefacto de desalineación de filtros. Otros sugirieron contaminación del fondo, quizá una estrella pasajera, lo bastante débil como para interferir con la curva de luz. Pero los equipos de modelado ejecutaron simulaciones, teniendo en cuenta todas las variables conocidas. Restaron estrellas, ajustaron aberraciones de filtros, y la anomalía permaneció. La luz no solo se dispersaba, se curvaba, muy ligeramente, como si interactuara con un borde, una superficie, quizá incluso un panel. No todos estuvieron de acuerdo. Aún era demasiado pronto para conclusiones. Pero desde ese momento el objeto ya no solo estaba siendo rastreado, estaba siendo observado, con cuidado, en silencio. El tipo de atención que no viene con fanfarria. La que se queda tras puertas cerradas donde palabras como no natural se pronuncian con cautela, no con certeza.
La 17ª imagen no debía importar. Pero importó. Y cuando el sol se alzó sobre el Pacífico, la pregunta ya había cambiado de ¿qué es 3I Atlas? A ¿qué acabamos de ver por primera vez? No hubo comunicado. Ningún correo de los equipos de observación. Ningún boletín de datos en los canales públicos. La 17ª imagen no fue suprimida, pero tampoco destacada. Permaneció en el archivo como las demás, silenciosamente indexada, con su marca temporal como único indicio de que algo había cambiado. Pero entre quienes estudiaban 3I Atlas a diario, algo comenzó a desplazarse. No en el lenguaje, sino en el comportamiento. Grupos de trabajo privados reactivaron sus clústeres de simulación. Los registros de acceso al archivo mostraron solicitudes repetidas inusuales, no solo de la 17ª imagen, sino de las 17, como si la anomalía necesitara ser reinterpretada en conjunto. Y de nuevo, no hubo anuncios. Solo una larga serie de revisiones, recalibraciones y comentarios en canales secundarios. Los científicos empezaron a evitar frases como comportamiento de la cola y comenzaron a usar términos como respuesta angular de la luz. El tipo de lenguaje que se utiliza cuando no se está seguro de lo que se observa y no se quiere encuadrarlo demasiado pronto. Lo que buscaban no era ruido, era patrón, y eso era lo inquietante, porque 3I Atlas, hasta ese momento, había sido en gran medida silencioso, visualmente consistente y regular de forma predecible. El tipo de objeto cuya aleatoriedad era fácil de modelar porque seguía expectativas termodinámicas. Hielo fragmentándose, baja masa, rotación irregular bajo presión solar, todo dentro de lo conocido. Pero entonces apareció la simetría. No perfecta, no dramática, solo persistente. A través de varias imágenes, no solo la 17ª, había indicios de alineación. Formas tenues dentro de la coma, emergiendo consistentemente en ángulos similares. Regiones que reflejaban más de lo debido y otras que permanecían inexplicablemente oscuras. Algunas podían explicarse por eventos de desgasificación, liberación localizada de material, sombras de polvo. Pero no todas. Unas pocas comenzaron a aparecer en proporciones lo bastante constantes como para atraer la atención de algoritmos diseñados precisamente para evitar llamar coincidencia a ese tipo de cosas. Algunos investigadores jóvenes fueron los primeros en detectarlo. No buscaban titulares. Solo comparaban patrones de píxeles entre fotogramas, revisando irregularidades de sensores, ajustando distorsiones conocidas. Lo que encontraron fue inquietante. No porque fuera concluyente, sino porque era consistente. La misma forma reflectante, emergiendo en el mismo ángulo, desplazada en el tiempo pero conservada a lo largo de la rotación. Era casi como si el objeto nos estuviera presentando un rostro. No un rostro literal, sin bordes, sin ventanas, sin simetría imposible, pero una superficie que rotaba hacia nuestra vista más a menudo de lo que debería. Una forma que permanecía visible durante más tiempo del que permitía la física del tumbo. Era sutil, fácil de descartar, pero no desaparecía. Algunos argumentaron que se trataba de sesgo de selección, que una vez que empiezas a ver patrones, tu mente intenta confirmarlos, pero los modelos no coincidían. Cuando la orientación del objeto se aleatorizaba en simulación, los patrones desaparecían. Cuando se le permitía seguir una tasa de rotación fija, restringida por las curvas de brillo observadas, la alineación regresaba. Mientras tanto, el silencio de los canales oficiales continuaba. Y ese silencio no era inusual. Los datos espaciales a menudo llegan sin comentarios. Los observatorios no le deben al público explicaciones por cada anomalía en una curva de luz. Pero ahora el silencio se sentía más pesado. No solo ausente, sino deliberado. Como si nadie quisiera describir lo que estaba viendo hasta estar seguro. La 17ª imagen había planteado la primera pregunta. Las que siguieron se negaron a responderla.
Y en algún lugar, en lo profundo del centro de procesamiento del Hubble, alguien había marcado silenciosamente el objeto para una nueva observación. No la semana siguiente, ni el mes siguiente, sino de inmediato. No porque fuera peligroso, sino porque había dejado de comportarse como escombros. Durante meses, la trayectoria de 3I Atlas había sido trazada con precisión silenciosa. Una trayectoria interestelar, hiperbólica y limpia, rozando el borde del sistema solar interior sin llamar la atención. No se había acercado a ningún planeta importante, no se había desviado de su arco esperado. Desde una perspectiva puramente orbital, se comportaba exactamente como debía, sin destellos, sin efectos de onda, sin cambios de velocidad que no pudieran explicarse por la radiación solar. Pero ahora, bajo el peso de la 17ª imagen y los patrones internos emergentes, la forma de su movimiento ya no era suficiente. La trayectoria siempre había sido el consuelo. Podías trazarla, podías predecirla, obedecía a la gravedad como todo lo demás. Pero la trayectoria solo te dice a dónde va algo, no explica qué es. Y cuanto más profundamente los equipos examinaban las imágenes, más evidente se volvía que 3I Atlas quizá no era un simple viajero. No solo algo que pasaba de largo. Su movimiento, aunque consistente, empezó a cargar con el peso del contexto. Los objetos que siguen arcos limpios rara vez rotan con un ritmo intencional. No presentan superficies uniformes. No ocultan características desde un ángulo solo para revelarlas de nuevo bajo condiciones de iluminación casi idénticas en múltiples rotaciones. Existe un término usado en mecánica orbital, deriva balística. Se refiere a la trayectoria pasiva que sigue un objeto influido solo por la gravedad, sin motores, sin resistencia, solo la fría atracción de la mecánica celeste. Y durante mucho tiempo, 3I Atlas había sido considerado exactamente eso, un viajero balístico. Pero cuando un objeto comienza a reflejar la luz de una forma que sugiere estructura, cuando se reorienta sutil pero predeciblemente, el término deja de encajar. Puede que siga la misma trayectoria, pero la razón por la que se mantiene en ella empieza a sentirse menos pasiva. No estaba acelerando. Eso estaba claro. No había propulsión medible, ninguna eyección detectable de masa, pero tampoco la necesitaba. Si su orientación cambiaba sin alterar la velocidad, si se angulaba deliberadamente, solo lo suficiente para evitar el tumbo, entonces la pregunta cambiaba de ¿a dónde va? A ¿por qué le importa cómo se ve mientras va? En los rincones silenciosos de las salas de conferencias de los observatorios, ahí fue donde comenzó la verdadera incomodidad, porque la orientación sugería intención. Y la intención no es algo que tengan los escombros espaciales. No todos los equipos estuvieron de acuerdo. Muchos se aferraron a explicaciones estándar. La desgasificación irregular podría estabilizar la rotación. La fragmentación podría causar un cambio de forma. La presión de la radiación solar podría crear torque bajo las circunstancias adecuadas. Los modelos podían ajustarse, las matemáticas podían estirarse. Los números casi lograban seguir el comportamiento, pero no explicaban el patrón de reaparición. La forma en que ciertas características de la superficie continuaban emergiendo en la curva de luz, una y otra vez, espaciadas perfectamente entre observaciones. Era sutil, casi insignificante, hasta que dejó de serlo. La trayectoria es reconfortante. Es la parte de los datos que mejor entendemos. Pero lo que estaba haciendo 3I Atlas tenía menos que ver con a dónde iba y más con cómo se movía en el trayecto. Y ese cambio sutil de atención, del camino al comportamiento, fue donde el silencio comenzó a resquebrajarse. Porque una trayectoria se puede calcular en segundos, pero el comportamiento requiere tiempo, repetición, observación, y si 3I Atlas se estaba repitiendo, entonces lo hacía por una razón. No por caos, no por descomposición aleatoria, sino por algo más. El objeto seguía moviéndose exactamente como se había predicho.
pero nada en él se sentía pasivo ya. Fue el equipo de modelado en Madrid el que finalmente lo expresó. No en una publicación, ni siquiera en un informe completo. Solo una anotación silenciosa en la pila de capas de imagen. Una nota bajo los datos de calibración de brillo. 5 palabras. Posible borde plano. Revisar desenfoque de filtro. No pretendían provocar nada. Era una advertencia, un marcador provisional, una invitación a verificar. Pero esa sola línea, casi invisible en los metadatos, desencadenó una cascada de reanálisis, porque un borde plano, recto, consistente, reflectante, no pertenecía a una nube de coma. No era algo que proviniera de la nube de Oort, ni que hubiera sido expulsado de un sistema moribundo a años luz de distancia. Era el tipo de forma que sugería estructura, rectitud, diseño deliberado. La 17ª imagen lo había insinuado. Un endurecimiento momentáneo de la luz en el flanco izquierdo del objeto, una leve sugerencia de contraste donde no debería existir. Podía haber sido ruido. Podía haber sido una anomalía del filtro. Por eso nadie dijo nada públicamente. Pero cuando esa misma característica, tenue como un suspiro, apareció de nuevo en la imagen 13, tomada horas antes bajo condiciones distintas, dejó de sentirse como coincidencia. Los equipos comenzaron a rastrear el borde a través de las exposiciones, compensando el desenfoque por movimiento y la distorsión de la coma. Realzaron con cautela, evitando la tentación de sobreprocesar. Y allí estaba otra vez, una línea dura, no más ancha que unos pocos píxeles, reapareciendo en ángulos casi idénticos en múltiples fotogramas, a veces apenas visible, a veces suavizada por el polvo, pero siempre donde no debería estar. Los objetos naturales rara vez producen bordes rectos. Los asteroides fragmentados pueden agrietarse, ¿sí? Las estructuras cristalinas pueden fracturarse a lo largo de planos geométricos. Pero esto no era una ruptura. No era irregular ni dentada. Era plana, continua y, lo más inquietante, reflectante. Captaba la luz solar de forma distinta al resto del objeto. No más brillante, sino más limpia, con menos dispersión. Como si el material desde el que reflejaba tuviera una cohesión superficial que resistía la disrupción. No metal, necesariamente. No sintético, de forma demostrable, pero uniforme de una manera que los cuerpos naturales no suelen ser. El debate estalló en silencio en los canales internos. Algunos argumentaron que era un reflejo del sensor, un eco causado por una estrella cercana. Otros sugirieron un error de procesamiento, quizá introducido durante el algoritmo de apilado. Pero cuando los datos brutos fueron extraídos directamente del archivo y ejecutados por canalizaciones independientes, el borde permaneció. No en todas partes, no en cada fotograma, pero en suficientes como para empezar a formar una imagen mental. Un fragmento, posiblemente, un trozo de algo mayor, a la deriva en el espacio desde un impacto antiguo, tal vez. Pero entonces surgió el problema del encuadre. Si el borde era real, y si era planar, como ahora sugerían los modelos, entonces la curva de brillo del objeto debería cambiar drásticamente al rotar. No lo hacía. La curva de luz era estable, demasiado estable, lo que significaba que o bien el objeto no estaba tumbando o estaba presentando la misma superficie hacia la Tierra todo el tiempo. Y eso era más difícil de explicar, porque si el objeto tenía la capacidad de estabilizar su rotación en el espacio interestelar y luego mantener esa alineación durante un paso solar, entonces no se comportaba como un fragmento en absoluto. Se comportaba como algo que quería ser visto de cierta manera. La frase «control de actitud» comenzó a surgir, no en público, no en titulares, sino susurrada entre analistas a quienes no les gustaba hacia dónde apuntaban los datos. La forma ya no era solo una curiosidad, era un problema, una pregunta limpia y dura tallada en el silencio del espacio. Una forma que no debería estar allí, y sin embargo, estaba. La coma de un objeto interestelar debería ser caótica. Eso dicen los libros de texto.
una nube de polvo y gas, desprendiéndose de manera desigual de una superficie bajo estrés térmico, dispersando la luz en patrones impredecibles. Es ruido, no señal, un velo atmosférico que oculta cualquier estructura subyacente. Así es como funciona. Así ha funcionado siempre. Pero con TRES y Atlas, la coma hizo algo distinto. La luz no solo se dispersaba, se reflejaba, no de forma brillante, no de manera uniforme, pero de una forma que sugería orden oculto dentro del desorden. Los equipos del Observatorio Europeo Austral lo notaron primero, no mediante observación directa, sino durante un análisis comparativo rutinario de perfiles de brillo de la coma a lo largo de la rotación del objeto. Esperaban variación. Obtuvieron simetría. Al principio, se descartó como un desajuste de calibración. Al observar algo tan tenue, las variables ambientales importan. Pequeños cambios en la atmósfera, deriva térmica en la óptica, incluso la posición de estrellas de fondo cercanas, pueden distorsionar la percepción. Pero los datos resistieron. Una y otra vez comenzó a emerger un patrón, realces tenues y espejados en el brillo de la coma, alineados con precisión a lo largo de un eje fijo. No tenía sentido. El polvo no refleja así. Se difunde, brilla y se dispersa, especialmente cuando los tamaños de partículas son aleatorios y la composición varía. Pero esto no era difusión. Eran reflejos limpios, de baja intensidad, sí, pero repetibles, medibles. Se trazaban a través de la coma como ecos débiles, sincronizados de una manera que sugería origen, no consecuencia. Un lado se iluminaba apenas más que el otro, no siempre, solo en ángulos específicos, y nunca de una forma que pudiera atribuirse fácilmente al ángulo de fase solar o a la ventilación térmica. La coma parecía comportarse menos como una salida y más como un velo, delgado, persistente y parcialmente moldeado por lo que yacía debajo. Este comportamiento no se había visto antes, ni con Oumuamua, ni con Borisov, y ciertamente no con ningún cometa entrante o fragmento saliente. En esos casos, el comportamiento de la coma siempre había sido reactivo. Cuerpos que tumban, desgasificación, brillo rotacional, explicable, aunque imperfectamente modelado. Pero TRES y Atlas no encajaba en esos moldes. Cuando su brillo alcanzaba el máximo, no pulsaba, se mantenía estable. Y cuando ese brillo cambiaba, lo hacía con un tipo de control que los modelos no podían replicar, sin introducir variables que no tenían sentido físico. La explicación más simple sería materiales en capas, estratos dentro del propio cuerpo, cada uno liberando partículas a ritmos ligeramente distintos. Eso podría explicar parte de la variación en la reflectividad de la coma, pero no la simetría. No la alineación bloqueada en fase a lo largo de múltiples observaciones. Para eso, algo debajo de la coma tenía que estar influyendo en su forma, en su dispersión. La palabra coherente apareció en informes internos. No coherente en el sentido láser, sino en la forma en que las ondas se organizan bajo una estructura guía. Como si la coma no estuviera simplemente emanando de un objeto poroso, sino moldeándose alrededor de una geometría que resistía el desorden. Y la geometría implica diseño. De nuevo, nadie lo dijo en voz alta. En el momento en que cruzas esa línea, sugiriendo forma intencional, o peor aún, función, abandonas la comodidad de los modelos naturales y entras en un territorio donde la evidencia nunca es suficiente. Pero los reflejos permanecían, reaparecían con la rotación. Se reflejaban en pares, desvaneciéndose cuando el objeto se inclinaba y reapareciendo cuando se realineaba. No era brillante, no era espectacular, pero era un patrón. Y en astrofísica, los patrones no deberían sobrevivir dentro de una coma, deberían desaparecer en ella. Pero aquí, el silencio dispersaba la luz, de formas que no estábamos preparados para explicar. Existe una diferencia entre la luz reflejada y la luz emitida. Una habla de superficie, la otra habla de fuente. Para la mayoría de los cuerpos pequeños que atraviesan el sistema solar,
asteroides, cometas, fragmentos helados. El brillo proviene de la luz solar que rebota en superficies irregulares. El objeto en sí permanece frío, inerte, silencioso. Cualquier resplandor, cualquier destello, cualquier presencia visible es prestada. El sol cede su luz, y el objeto simplemente la refleja. Pero TRES y Atlas comenzó a mostrar señales de algo más.